Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores, Carlos, José, Ricardo. Miren, probablemente en las jornadas anteriores les han hablado de patología, de enfermedad. Yo quiero que en los próximos minutos reflexionemos y veamos por qué es importante también hablar de salud respiratoria. Somos médicos y desde el principio nos enseñan a tener el foco en la enfermedad. Desde que somos estudiantes, desde que somos residentes, enseguida nos enseñan a identificar una serie de síntomas para diagnosticar enfermedades y poderlas tratar. Somos especialistas si hablamos de enfermedades, acudimos a congresos y vemos en nuestras consultas enfermos como estos todos los días. Muchas veces llegan a nuestra consulta ya en estadios muy avanzados. Si hablamos del sano, si hablamos de qué revisión tiene que hacer un sujeto sano, enseguida se nos viene a la mente el niño, ¿no? A nivel de pediatría esto está muy estandarizado y existen protocolos donde nos establecen qué revisiones tiene que hacer el niño sano. Si ven, hablan de vacunación, de valoración periódica del desarrollo psicomotor, del lenguaje, la audición, oftalmología, por supuesto la talla, el peso, la madurez sexual, pero si se fijan no dicen nada a nivel respiratorio. Y si vamos al adulto, se nos viene a la mente los chequeos. ¿Qué tengo que chequear o qué revisiones según la edad que tenga y según sea hombre o mujer tengo que hacerme? Bueno, pues a todos nos viene la tensión arterial, la talla, el peso, la analítica con la glucosa, el colesterol, las mujeres la mamografía, la citología, los hombres los antígenos prostáticos e incluso pues recientemente pues todo lo que es la revisión del screening del cáncer de colon. Y por supuesto también ya más exhaustivos pues las revisiones dentales, la audición, la oftalmología, ¿no? Las revisiones y genéricos, tabaco, drogas, alcohol, bien, pero seguimos sin ver nada a nivel respiratorio, ¿no? ¿Dónde está la salud respiratoria? Esa que habla del buen funcionamiento del sistema respiratorio. ¿Podemos hacer algo más? Pues sí. Podemos establecer programas de promoción de la salud respiratoria. Y de eso vengo a hablarles, de por qué es importante hablar de salud respiratoria. Y vamos a empezar desde el principio. Y todo comienza en la semana 4 de gestación, donde empieza el divertículo respiratorio. Aquí se produce ese divertículo respiratorio desde la pared anterior del endodermo, se separa del aparato digestivo y a lo largo de la gestación pues van desarrollándose el aparato respiratorio. Como pueden ver, hay grandes hitos, como puede ser en la semana 17 con la aparición de los neumocitos tipo 1 y 2, la semana 20, la aparición del surfactante, o en torno a la semana 24 que aparecen los alveolos. Y esto es lo que determinará la viabilidad del feto, la aparición de los alveolos. Y bueno, pues desde la semana 4 llegamos a la semana 38, estamos a término y se produce el nacimiento. ¿Y tras el nacimiento ya está? No. Tras el nacimiento se producen más de 6 generaciones nuevas. El 90-95% de los 3 millones de alveolos maduros que tiene un pulmón se constituyen tras el nacimiento. Y el desarrollo continúa aproximadamente hasta los 8 años de vida. En el momento del nacimiento, el pulmón de un niño dista mucho de lo que va a ser el pulmón de un adulto.
Por lo tanto, todo lo que tenga lugar en el ambiente desde la semana 4 tiene implicaciones en la salud respiratoria. Tabaquismo durante el embarazo y tras el nacimiento, en la adolescencia, posteriormente, infecciones, atopia, obesidad. Si tenemos una vida activa o una vida sedentaria, ambientes contaminados, todo influye en la salud respiratoria. Miren, estas son las curvas de desarrollo, ¿no?, de la función pulmonar. Tenemos pues, hasta los 25 años unas curvas en las que se va produciendo el crecimiento, el desarrollo de la función respiratoria. Después pasamos a una fase de estabilidad y a continuación de envejecimiento. En torno a los 45 años pues se va produciendo un declive progresivo de la función pulmonar. Pues en esa fase de crecimiento, el 8 al 12% de los adultos jóvenes no llegan a alcanzar una función pulmonar normal, tienen valores por debajo del límite inferior de la normalidad. Hay jóvenes, como veíamos en la propia diapositiva, que tienen valores por debajo de la normal y llegan a un momento determinado, que es en lo que se define como el catch-up, en el que no sabemos muy bien por qué y todavía no se sabe el motivo, de repente desarrollan función pulmonar y alcanzan valores superiores. Como ven, todavía tenemos mucho que estudiar y que avanzar aquí. Bueno, pues esto, el que un niño no llegue a esa función pulmonar normal, al que se quede en valores por debajo del límite inferior de la normalidad, tiene implicaciones. Tiene un incremento de las complicaciones respiratorias, tiene una mayor frecuencia de síntomas respiratorios y hospitalizaciones, factores de riesgo de muerte prematura y tiene una mayor frecuencia de otras comorbilidades. Muchos de estos niños son diagnosticados y tratados como si fueran asmáticos y nunca lo han sido. Muchos niños se quejan de tener menor capacidad y rendimiento y no se les da importancia. Miren, si este niño acude a la consulta del pediatra, probablemente saldrá con una analítica y una dieta. Si este niño acude a la consulta del pediatra, como mucho, saldrá con un Ventolin. Y si este niño acude y además sus padres son fumadores, dedicaremos más tiempo a la dieta, a la analítica, al colesterol del niño, que está bien, pero dedicaremos poco tiempo a determinar y a explicar las implicaciones que tiene el tabaquismo de los padres en el desarrollo de la salud respiratoria de ese niño. Esto, miren, es una referencia a una patología muy frecuente respiratoria, que es el EPOC. Diagnosticamos a los pacientes con EPOC en torno a los entre los 60 y los 70 años. Hoy sabemos que llegamos ahí a través de dos vías. El 50% de los pacientes son pacientes que tienen un declinar acelerado de su función pulmonar y otro 50% es que no llegaron a tener se quedaron con función pulmonar por debajo de lo normal y han tenido un declinar acelerado. Hasta el 30% de los pacientes con EPOC no han sido fumadores. Como decía, llegamos y los diagnosticamos en torno a los 60-70 años, pero la realidad es que deberíamos irlos a buscar años antes, deberíamos saber qué está pasando con la función pulmonar antes. Tenemos que ir a buscar los pacientes mucho antes, de niños, de adultos, adelantarnos. Y esto no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, no es algo que estos de la privada se han inventado y vienen a contárnoslo. No, esto está en la literatura. Les traigo esta publicación que pertenece pues, al grupo de antes,
un grupo que precisamente está trabajando en esta línea, en el diagnóstico precoz y en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, pues ¿qué les propongo? ¿Qué podemos? Decía que podemos hacer algo más. Pues sí. La realización sistemática de espirometrías independientemente de la presencia de síntomas desde los primeros años de vida. En torno a los 5 años, un niño ya es capaz, 5 o 6 años, en la mayoría de los casos, de colaborar para realizar una espirometría. Esto, si lo hacemos, nos permitiría saber qué nivel de salud respiratoria tiene en ese momento. Pero como hemos visto que la función pulmonar, el desarrollo de la función pulmonar depende de múltiples variantes, puede verse influida por el desarrollo, por el ambiente, por infecciones, puede variar, existe pues la indicación de hacerla de forma periódica. En torno a los 5 o 25 años, hacerla de forma repetida nos permite tener diferentes valores en ese rango de edad, nos permitiría saber qué velocidad de crecimiento de la función pulmonar tiene nuestro sujeto. Y entre los 25 y 30 años sabríamos el máximo desarrollo de función respiratoria que ha tenido. Determinaciones periódicas por encima de los 30 años nos determinará qué envejecimiento pulmonar y qué velocidad está teniendo el envejecimiento pulmonar en ese sujeto. Como decías, esto tiene valor hacer determinaciones periódicas y, por supuesto, una espirometría normal no descarta de forma absoluta el que exista un problema respiratorio. Por eso habrá que en determinadas ocasiones complementarlo con pruebas de imagen o con otras pruebas de función respiratoria. Un paciente que fume y que tenga una espirometría normal no quiere decir que tenga un pulmón sin daño asociado al tabaco. Como decía, espirometrías desde los primeros años de vida, incluso sin síntomas, pruebas de imagen en algunas ocasiones y programas de hábitos de salud respiratoria. Control de los grandes enemigos de la salud respiratoria: el tabaco, la exposición a otros inhalantes, sobrepeso, obesidad y evitar el sedentarismo, programas de ejercicio generales e individualizados. El tabaco es un viejo conocido y las últimas encuestas hablaban de un descenso leve que se estaba produciendo en los últimos años de la prevalencia del tabaquismo. Pero para que vean que no tenemos todo hecho en esto del tabaquismo, les traigo un estudio que se ha presentado muy reciente en el último Congreso Europeo Respiratorio de septiembre de este año, en donde pues los autores nos presentan unos datos muy interesantes. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomendó a los países que se lograra una reducción del 30% de la prevalencia del consumo de tabaco en 2025. Nos propuso esto y la realidad es que usando la prevalencia de tabaquismo de los diferentes países, los autores generaron un modelo para proyectar cómo sería la prevalencia en un futuro, en 2030, 2040, 2050. Bien, pues los resultados es que esa mejoría de prevalencia inicial que teníamos y que estábamos viendo en los últimos años, se prevé que en los siguientes se invierta. De tal manera que en los siguientes años subirá la prevalencia, según este modelo, y se estima que habrá 1.600 millones de fumadores para el 2050. Y aquí no se tiene en cuenta el cigarrillo electrónico, que los cigarrillos electrónicos, según las últimas encuestas, están aumentando su consumo de forma general. Y algo que nos parecía, con la población general, parecía banal, como algo mucho más sano, hoy se sabe
que ya estamos teniendo pues, un incremento de casos de BALI, daño pulmonar asociado al consumo de cigarrillo electrónico, lesiones del árbol bronquial, pulmonar, mal control de enfermedades respiratorias, retrasos del desarrollo intrauterino, estimula la presencia de tabaquismo dual y de ingesta de otras sustancias. Entonces, tenemos todavía mucho camino que recorrer a este nivel. Y obesidad y sedentarismo, sobrepeso. Miren, cuando hablamos de obesidad y de sedentarismo, enseguida nos viene a la mente el riesgo cardiovascular. He de decir, como opinión personal, que aquí los cardiólogos lo han hecho mucho mejor que nosotros. Enseguida el colesterol y pensamos en el riesgo cardiovascular, sedentarismo, la tensión, controlarse la tensión. Aquí han trabajado mucho más en promover la salud que nosotros. Si pensamos en sedentarismo y obesidad, vemos la repercusión que tienen a nivel cardíaco, a nivel endocrino, óseo, la reproducción, pues, a nivel digestivo, inmunitario, muscular, pero ¿y a nivel respiratorio? Volvemos a lo mismo, no tenemos tan rápido la repercusión a nivel respiratorio que tiene la obesidad o el sedentarismo. Cuando se sabe, y hay estudios que demuestran que esto dificulta el control de enfermedades respiratorias o que incrementa o disminuye el desarrollo de función pulmonar. Pues todavía tenemos margen de mejora aquí con estimular buenos hábitos y estimular programas de ejercicio. ¿Qué proponemos? Pues a nivel de los niños, función pulmonar desde los 5 años y promoción de hábitos saludables en el niño y en su entorno. En los adolescentes, estimular lo mismo, función pulmonar y una buena promoción de hábitos saludables de forma individualizada en cada caso. Y en los adultos, la función pulmonar, la promoción de los hábitos saludables, el cribado del cáncer de pulmón cuando está indicado en, en el grupo de riesgo y el diagnóstico precoz de la apnea del sueño. Porque debemos de cambiar el foco y de cambiar el foco hacia una medicina proactiva, que es aquella que toma la iniciativa sobre nuestra salud y se anticipa a los problemas y a las necesidades. El fin es adelantarse a la patología, es un nuevo enfoque de un cuidado del cuerpo y de la salud. Y por lo tanto hablaremos de medicina respiratoria proactiva. Porque miren, este árbol está torcido ya, pero si lo hubiéramos cogido desde el inicio, desde la base, hubiera nacido y crecido mucho más recto y saludable. Que cada vez tengamos iniciativas más frecuentes y días de la salud respiratoria, y que cuidemos de esos pulmones que, como dice el eslogan de este año del Día Mundial de la EPOC, son pulmones para toda la vida. Muchísimas gracias.